Muy buenos días, ¿cómo están? Estamos a viernes prenavideños y con un par de buenísimas conversaciones con jóvenes talentos nacionales. Vamos a estar conversando con Natacha Oyarzún Cartagena, autora de Terremoto Blanco, esta serie de cuentos que están instalados desde Punta Arenas y sus alrededores, bastante inquietantes, ¿no? Vamos a estar conversando con ella sobre estos relatos y también vamos a hacer conexión con México para hablar con Benja Walker, alguien a quien queremos muchísimo, somos muy fans del Benja Walker en este programa, y nos tienes algunas novedades respecto a su inicio de año. Vamos a estar también evaluando con él lo que ha sido este 2022, lo que fue su gira por Chile, lo que fue el lanzamiento de disco abierto, o sea, el libro abierto, que es su nuevo disco, o su más reciente disco, qué es lo que se trae, qué es lo que está trabajando para el próximo disco, todas esas cosas. De libro abierto vamos a escuchar una que nos encanta y se llama Querernos Bien. Como ya lo anunciábamos, tengo la tremenda alegría de encontrarme nuevamente, aunque sea a través del Zoom, con Benjamin Walker desde México. ¿Cómo estás, Benja? ¿Qué tal, Antonella? ¿Todo bien por acá y tú? Bien, te agradezco que te hayas hecho el tiempo para conversar con nosotros, además de que sabemos que tu agenda está muy ocupada, y también que estás con un resfrío veraniego, ya no primaveral, veraniego, Claro, claro. difícil, pucha.
Sí, van a escuchar una voz un poco distinta, pero nada, facetas. Es lo que toca. Bueno, la última vez que conversamos, Benja, tú te estabas aprontando a hacer una serie de conciertos que incluían Santiago y a presentar tu nuevo disco. Entonces quería partir preguntándote cómo evalúas lo que fue esa experiencia. Uf, muy intensa. Hay varias cosas en cuenta que sacamos de esa gira. Primero porque fue el desafío más grande que nos echamos al hombro, en el sentido en que aspiramos a tocar en teatros municipales en general, a las ciudades que fuimos desde Puerto Montt hasta Antofagasta, pasando por Valdivia, bueno, Talca, Santiago, Quilpué, Antofagasta, lo más al norte que yo había llegado junto a mi banda en Chile jamás, y esperamos ir de a poquito ir subiendo cada vez más. Benjamín trepa por Chile. Eh, pero fue intenso en varios sentidos, muy emocionante porque montamos un show cuyo propósito era presentar la misma calidad de show en todas las ciudades a las que fuimos. Y con Ujú. eso me refiero a que viajamos con nuestra propia técnica, que algo un poco como caro e intenso de hacer, pero con eso nos aseguramos de que desde Puerto Montt hasta Antofagasta todas las ciudades iban a ver exactamente el mismo show, ¿no? Viajamos con el mismo equipo de trabajo, eh, montamos un show de 2 horas súper ambicioso, presentando el libro abierto, mi disco nuevo. Musicalmente crecimos mucho, aprendimos mucho de cada ciudad, de cada viaje. También hubo cuentas que fueron ciertas lecciones, ¿no? Bueno, yo creo que tú bien recuerdas que este invierno estuvo muy intenso, no solo porque fue un duro invierno, sino porque había una percepción y yo sentía viniendo desde afuera, ¿no? Llevo como un año y medio viviendo fuera de Chile. Este invierno fue particularmente crudo y no solo por el clima, había mucha percepción como de, creo yo, de violencia, los ánimos sentimos como equipo que estaba muy adverso, y eso se vio reflejado como muchos colegas también lo habrán vivido, como en la asistencia a los teatros, ¿no? Pero hemos visto con buenos ojos de que la industria ha ido retomando vuelo. Ahora obviamente en verano las cosas han ido cambiando y vemos que se han ido armando más festivales, de que la gente está empezando más a, a ayudar a la reactivación de la industria. Y lo digo porque creo que Chile llegó un poco tarde también con eso, a reactivar la industria del espectáculo, después del COVID, a diferencia de otros países en los que también pudimos viajar. Pero fue una experiencia linda, aprendimos mucho. Tocar el disco en vivo era algo que soñaba desde que entré al estudio en febrero de 2020, imagínate de tanto tiempo. Y nada, este fue un año de mucha gira y mucho viaje, así que eh, saco cuentas positivas. Ahora, claro, mucha gira, mucho viaje, en un momento muy raro, además, como tú dices, en muchos países y especialmente en Chile, que fue muy lento el retorno a los espectáculos en vivo, para mucha gente todavía sigue siendo Sí, tema ir a los teatros, ¿cierto? Estar sin mascarilla, estar algunos quedamos ahí como con el síndrome de la cabaña más o menos instalado. Es te difícil. entiendo. Yo no he vuelto así como un concierto masivo, masivo, masivo. Así que bueno, yo creo que va a haber ahí como desafíos, pero además me imagino que también es un cambio de estado de ánimo y estaba pensando un poco en lo que tú estás ofreciendo en el libro abierto, que es un disco muy luminoso, es un libro que es muy colorido y eso además ha estado acompañado en la estética y en los videos que tú has sacado con el disco, ¿no? Y quería preguntarte respecto a eso también, respecto a cómo tú evalúas, cómo ha sido recibido un poco este cambio de estado de ánimo, pensando que tus discos anteriores son también muy bellos y muy cuidados, pero uno podría decir un poquito más melancólicos, un poquito más introspectivos que este que es como, es mucho más exuberante, podríamos decirlo. Sí, es un poco más hacia afuera y la gira tuvo mucho que ver con el disco porque precisamente uno de los pies forzados que me di con el disco fue después de ya estar tocando Felicidad y Brotes, que son efectivamente discos un poco más hacia adentro, sobre todo Brotes. Yo tenía la inquietud, no sé, me tocaba ir a festivales y me daba cuenta que tocar una canción suavecita con la guitarra silenciosa en contextos masivos y de mucho estímulo, como que no calzaba mucho. Eh, pero eran contextos en los que igual quería estar apto como para tocar música. Entonces, un poco el pie forzado del disco fue
¿cómo sumo aquí un poco más de repertorio que sea capaz de ser un poco más up-tempo, ¿no? Como de levantar los ánimos, de que haya más transiente, más batería, más banda. Es un disco más de banda. Y fue muy lindo ponerlo a prueba durante el año junto a la banda precisamente, ¿no? Como convertir esa melancolía que era casi transversal a todos los conciertos a más bien una sección del concierto y ser capaz como de, de levantar otros ánimos durante el guión, ¿no? De principio a fin. Y en ese sentido, nada, fue un acierto el repertorio con el que cuento, el catálogo con el que cuento ahora para hacer shows, es bastante diverso y eso me da mucha flexibilidad para adaptarme a escenarios distintos y para generar experiencias cada vez más profundas. Claro, ahora eso está en lo musical, uno podría pensar también está en las letras y sin duda está en la estética. A mí me gusta mucho, es como esta estética de verte a ti vestido entero de fucsia, ¿no? Y que en todos los videos hay mucho color, hay mucha naturaleza, en todos los videos de todos los singles que ha sacado hasta ahora, son casi todos muy outdoors y si no son, lo que sucede adentro también tiende a ser luminoso, incluso si hay sombras como en Te quiero Alicia, que es tu último single. Hablemos un poco también de esa apuesta estética en términos de, no sé si tiene que ver con tu llegada a México y también como con este libro abierto que quiere presentar a quién es Benja Walker hoy día. Sí, eso fue algo, ya ha sido algo que ha ido evolucionando en mí, ¿no? Yo siempre he sido un ñoño de la música. Yo soy el tipo que pasaba en su casa todas las tardes después del colegio como sacando canciones o tocando. Y a lo que voy con eso es que mi concentración siempre ha estado más bien en lo musical. Y lo más performático es algo que he ido aprendiendo en el oficio. En la medida en que he ido dando los conciertos desde el principio, me he dado cuenta que la canción misma y interpretarla no es lo único que comunica. Eh, y eso ha ido diversificando mis propuestas y la perfo en sí misma, ¿no? Me ha ido haciendo entender de que eh, en la medida en que uno intenciona cada arista de aquello que puede comunicar en un show, tanto el mensaje como la experiencia pueden ser mucho más potentes. Y yo como que llegué como medio tarde a, a, a tomar consideraciones del tipo de cómo voy vestido, cómo voy a comunicar con la ropa que tengo puesta. Ahora con Te Quiero Alicia, Antonella fue bacán porque trabajé con Brigitte Catán, que es una gran coreógrafa nacional. Vive aquí también en México. Y antes de entrar a grabar el videoclip, que les invito a todos a verlo en el canal de YouTube porque está muy lindo, y Dato Rosa o Dato Fucsia, lo grabamos en la casa de Chabela Vargas, en Tepoztlán, México. Y fue una locura. Fue el único video que se ha grabado en su casa hasta la fecha. ¡Wow! Me da responsabilidad. No, heavy, imagínate. O sea, yo llegué esa mañana, digamos, no sé, el llamado del videoclip fue a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, y lo primero que hago es ir a la pieza que era de Chabela Vargas y había un poncho de ella detrás de un vidrio. Y yo le voy a pedir permiso y le digo a Chabelita, vinimos a grabar un videoclip, espero que no te moleste, voy a preocupar de que quede bonito, te pido permiso, no sé, como que me da pudor, ¿cachai? Eh, pero la experiencia fue muy linda porque me preparé en movimiento, la Brillo armó coreografías que tenían que ver con lo que yo mismo sé expresar. Eh, y la experiencia fue tan linda de empezar a bailar en mis videos, de empezar a usar más el cuerpo, que algo que también, además del vestuario, como tú mencionabas, es algo que quiero empezar a integrar como en los shows, ¿no? Como un poco aprender a salir de la guitarra, porque yo soy muy de esconderme detrás de la guitarra y ocupar mejor el espacio, moverme más, descubrir mi cuerpo. Es algo que en verdad estoy como en proceso de ir cachando, ¿no? Como, Ujú. porque lo que me importa es sentirme cómodo y ser yo mismo. Y nada, pues voy avanzando a mi ritmo, pero lo bonito es que han ido apareciendo recursos cada vez más distintos. Sí, a mí me parece tan bonito, Benja, esta idea de que uno va cambiando, ¿no? Y darse permiso para abrazar esos cambios y decir, bueno, antes yo era una persona que era más introvertida, más seria, quizás, y ahora viene esto otro, y te escuchaba y me acordaba de un amor común que tenemos tú y yo, que es Jorge Drexler, que en una canción del disco Eco dice, los músicos no bailamos. Y uno lo ve, bueno, desde videos que, no sé, po, desde videos que, yo creo que él se refería en ese momento pensando quién era él, digo, yo no En lo esa conozco, época. me encantaría, pero es como quién era él en sus canciones y lo que se mostraba, él decía, bueno, un cantautor, no está detrás de su guitarra. El Sí. cantautor está detrás de esa guitarra y lo que le interesa es que la gente se siente a escuchar lo que está comunicando.
pero después pensaba videos que vinieron después, donde él aparece bailando, o hoy día mismo en los conciertos, donde, o sea, es como, quédate quieto, hombre. Creo No, es que, heavy. cierto, creo que es adquirir también un superpoder de libertad respecto a, como tú dices, todas las múltiples maneras que hay de comunicarse. Yo creo que viste en el clavo con que es inevitable que uno vaya convirtiéndose en personas distintas, ¿no? A lo largo de la vida. Incluso biológicamente, se supone que uno cada 7 años termina como de reemplazar todas las células de su cuerpo, ¿no? Entre las que mueren y las que se van renovando. Entonces no solo mental, sino que físicamente es súper evidente que somos personas distintas. Jorge Drexler era un muy buen ejemplo de alguien que no tiene miedo a ir mutando y ir probando cosas distintas. Eh, no por nada tiene un último disco donde abiertamente ya empezó a cantar distinto, se abrió un poco a la música urbana de la mano de italiana. Y se ganó Eh, 7 Grammys en el camino, y se ¿no? ganó, claro, de paso, ¿no? Como que la vida también premió esa valentía. No sé si viste el documental de Bowie, Moonage Daydream, Ujú. pero para mí ese documental se volvió una especie como de manifiesto o declaración de principios, ¿no? Como David Bowie entendía la vida misma como una perso, eh, y es cosa de ver como a los distintos Bowies que uno conoce a lo largo de su propia carrera y cómo él iba mutando de ciudad para convertirse en otra persona, más que buscando el éxito, buscando como satisfacer sus inquietudes de ir cambiando, ¿no? Y nada, pues no quiero privarme de ir conociéndome a mí mismo y ver qué es lo que me va, cómo me va transformando la música. Ujú. Y yo creo que también eso, de alguna u otra manera, habilita a quienes están mirando. Estoy pensando, ¿no? Como nosotros usamos a Drexler como referente, no estoy segura de que hay gente que se enamoró de el Beja Walker de Felicidad y de Brotes y que ahora está quizás un poco sorprendido con este libro abierto y diciendo, mira, qué interesante esta otra manera de ser que mantiene la dulzura, mantiene la profundidad, ¿cierto? Mantiene la sofisticación sonora, sin duda, pero a mí me parece que también se abre a otro tipo de emociones que son súper necesarias de abrazar también, ¿no? Y espera a lo que viene, porque si, o sea, si crucé ciertas barreras con libro abierto, eh, ahora Antonella estoy trabajando en música nueva que va a salir el próximo año, y ese botón como bailable ya se presiona como sin ningún pudor, ¿no? Y estoy nada, pues, dando ese salto como a descubrir como nuevas formas de hacer música, saliéndome incluso de la guitarra de nylon. Libro abierto fue el- la primera vez que hay una canción que es Querernos Bien que produjo Francisco Victoria, y el Francisco me quitó la guitarra. Me dijo, no, vamos a hacer una canción pop, olvídate de tu guitarra de nylon. Eh, y salió Querernos Bien, que es una canción que me tiene muy contento, y eso dio pie ahora también para estar haciendo música fuera como del espacio tan cantautoril como es la guitarra criolla, que Ujú. obviamente me es súper propia, y que, nada, igual luego buscando como siempre el entretenimiento y pasarlo bien en los procesos, y lo bonito es que el feedback que me ha llegado del disco ha sido de gente que efectivamente se ha dado cuenta que he ido cambiando el sonido, pero que me ha ido acompañando con ese cambio y por suerte puede ser un arma de doble filo, pero en este caso creo que la gente ha ido como acogiendo el disco de a poco y eso me gusta mucho. Ujú. Ahora, eso respecto a la gente que te seguía desde antes. Luego este disco también es lo primero que muestras ya viviendo en México. Y quería preguntarte a estas alturas cómo evalúas lo que fue esa decisión. Uf, eh, va cambiando constantemente. Ha sido desafiante, no te voy a mentir. No es como que estoy viviendo la gloria máxima de haberme ido de Chile, porque yo, o sea, en mi vida adulta nunca había estado viviendo fuera de Chile. Y más allá de si fue una decisión acertada a nivel de industria, de oficio, porque obviamente lo ha sido, eh, uno estando solo, uno siendo inmigrante, uno estando fuera de un contexto tan marcado como lo puede ser chileno, siendo un pueblo chico, me he enfrentado mucho a mí mismo, ¿no? Como me voy conociendo a mí mismo estando fuera, con otros códigos. Está esta circunstancia de mostrarte por primera vez ante un grupo de personas donde uno, en el fondo, entre comillas, ¿no? Puede ser la persona que quiera. Eh, y eso ha sido tan luminoso, pero también ha mostrado cosas, no sé, oscuras, eh, que son parte de un proceso personal, pero que me ha ido haciendo crecer mucho. Ujú.
y eso en verdad lo agradezco. Lo estoy notando ahora en mi música, en las cosas que estoy escribiendo, en cómo me voy aceptando a mí mismo. Ha habido mucho como juego con el amor propio, que no tiene solo que ver con el medio de Chile, sino que también después de la pandemia. Y nada, está siendo un proceso. Siento que estoy cambiando mucho y que es desafiante, pero que también vine a enfrentar eso, ¿no? Vine a conocerme en otro contexto porque los contextos también te cambian y está siendo muy interesante. Sí, es muy revelado. Yo te escucho, Oveja, y me acuerdo de cuando yo decidí irme a estudiar afuera y me acuerdo perfectamente un momento en el Parque Rivadavia estar sentado sola diciendo, aquí estoy. Y es como, y que venga todo lo que tengo que aprender, ¿no? Mm. Y creo que es muy lindo finalmente poder tener el privilegio de poder tomar una decisión como esa y sostenerla. Y luego en tu caso, además, que tengan, darle a otros el privilegio de acompañarte en el viaje a través de lo que tú vas compartiendo. Así que desde ahí, nuestros agradecimientos, por supuesto, siempre tu disponibilidad y tu cariño para Radio Universidad de Chile lo sentimos. Esperamos verte pronto. ¿Tenemos fecha de retorno? Tenemos, mira, es que se viene un principio de año muy, muy entretenido. Voy a viajar en enero a Chile. De hecho, aprovecho de anunciar que el 9 de enero decidí de un día para otro eh, armar un show solo, yo solo con la guitarra, en el espacio El Ángel, en Santiago de Chile. Así que en mis redes sociales seguro van a encontrar links para comprar las entradas. Va a ser el primer show del 2023 Eso es como pasado antes mañana, de... 3 semanas más. Eso es ahora, es ahora. Así que nos vemos pronto. Voy a estar teloneando a Jack Johnson en Movistar Arena el 13 de enero. Y eso me tiene muy emocionado. Nunca he tocado solo el Movistar Arena, así que eso va a estar desafiante. Eh, Pero y el bueno, público de Jack Johnson es, somos gente buena, sí, ahí todo así, todo muy tranqui. relajado. Gracias por tu música. Y después nos vamos a la playa a sortear. Eh, y se viene la Lollapalooza también, así que va a ser un primer semestre con muchas vueltas a Chile. Me gusta, echo de menos. Así que nada, pues espero que nos reencontremos ahí, gracias a ti, querida, y a la radio, que por supuesto es la casa y le tengo mucho cariño, así que ojalá nos veamos la próxima en persona. Esperamos que sí, por supuesto que sí. Benja Walker, un placer conversar contigo. Abrazos que lleguen hasta México. También a Carlos Salazar ahí que está detrás de las cámaras. De tu parte. Y vamos a escuchar entonces Te quiero, Alicia. Que estés muy bien. Abrazos.
Sin prender las luces, atravesé el pasillo hasta el fondo de la casa. Del otro lado del patio sentí el jadeo que producía Rambo al escuchar la cerradura. Abrí la puerta lo más despacio que pude y sin pensarlo hundí los pies en la nieve. Era imposible ver con nitidez. Un telón espeso borraba el paisaje. La nevasca crecía y el perro estaba obligado a caer en las sepulturas que él mismo iba cavando. Mis piernas apenas resistían el viento. Avanzar significaba un trabajo enorme por mantenerme derecha y soportar las quemaduras de la nieve, que en realidad era como pisar lava. Avancé hasta el cordel de ropa que Raúl había clavado entre dos palos y me detuve junto a un paño de losa con la imagen de un frutero que se agitaba con fuerza, cada vez más tirante por el peso del hielo. Las ráfagas impedían que abriera los ojos, como si nada de eso necesitara ser visto. Ni siquiera fui capaz de mover las manos o de reconocer olores al tomar aire. Sencillamente abrí la boca y dejé que la nieve cayera dentro. No sé cuánto tiempo estuve ahí, australizada. Eso es parte del segundo cuento de esta colección de cuentos llamada Terremoto Blanco de Natacha Oyarzún Cartagena, quien nos acompaña hoy día acá en el semáforo. ¿Cómo estás, Natacha? Bien, Antonella, muchas gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ti por acompañarnos acá en el programa también y contarnos respecto a este libro que fue editado por Alquimia, que lleva 10 cuentos de tu autoría y que nos invita a meternos en un mundo hostil, uno podría usar la palabra, un mundo bien particular, que es el mundo del austral chileno, Punta Arenas y sus alrededores, donde ocurren estas historias. Y yo me quedé pegada en ese espacio porque además siento que el verbo australizar, ¿no? Y cómo ese personaje está australizada, quizás nos ayuda a servir de pista, ¿no? Para lectura de esta serie de cuentos. ¿Por qué hablar desde el sur? ¿Qué hay en ese mundo que te interesa? Y bueno, yo nací allá, nací en Magallanes y viví prácticamente toda mi vida en Magallanes. Y en algún minuto cuando empecé a escribir esas imágenes o esos recuerdos, naturalmente volvieron y fue el lugar desde el que me sentía más orgánico escribir, que era el espacio que conozco, que era la infancia, que era el paisaje con toda su violencia, su tempestad y todo, y cómo eso también reverbera en uno, en las personas, en mis tías, en mis abuelas, en toda esa familia, ¿no? Que quedó allá mucha y otra que, bueno, sigo viendo. Ahora, yo creo que es otra manera de habitar, ¿no? Yo he estado en Punta Arenas solo de paso por una semana, ya además en primavera. Entonces uno pensaría, bueno, esto Ah, debe ser muy rudo porque obliga a tener un tipo de vida que no solamente depende de la temperatura te deje hacer o el viento te deje hacer, porque se nos olvida lo importante que es el viento, ¿no? En Punta Arenas, sino también que te obliga a tener una vida bien hacia adentro, ¿no? Tanto en términos de lo que sucede en las casas como lo que sucede al interior de los personajes. Y yo siento que eso también está bastante en tus cuentos. Hablemos un poquito de eso. sí, yo, bueno, soy convencida de que esos espacios tan insulares, tan alejados, desatan ciertas fijaciones, obsesiones en las personas con esta soledad también, esta sensación de una afuera que está muy lejos. Entonces, la gran mayoría de esos personajes guardan cierta inconformidad, algún deseo de irse, de partir, y, y bueno, la presencia del estrecho también, para mí igual era bien alucinante eso, que el estrecho estuviera en la ciudad, que no hubiera que salir a buscarlo, sino que está ahí mismo, y es una imagen que determina mucho, creo yo, cuando sales a caminar y eres adolescente, cuando estás pensando en mil cosas y estar en contacto con paisajes así, creo que queda muy grabado en uno, eh, totalmente. Sí, además pensaba también en una frase que está en el penúltimo cuento, que dice, no es fácil esperar en lugares de los que no se espera nada. Y cuando llegué a esa frase, que ya hasta el final del libro, uno dice, es como, aquí está todo, ¿no? Aquí está todo un poco lo que le pasa a los personajes. No es un libro feliz, Terremoto Blanco. No, para nada. Pero qué bacán que haces esa atención en esa frase, porque sí, yo igual siento que un poco ahí está el espíritu del libro, en esa pequeña frase
esa sensación de orfandad que la da el territorio, ¿no? Ni siquiera es una decisión, es algo que está per se desde que naces. Y bueno, al menos yo siempre tuve esa ensoñación de salir. Realmente es muy alejado, ahora que lo veo con distancia, realmente es un territorio muy alejado y muy particular. Ujú. Ahora, igual yo creo que la diferencia, y es la razón por la que uno lee Terremoto Blanco en Santiago o en cualquier otra ciudad del mundo, y uno igual puede encontrarse ahí en algunos estados de ánimo, probablemente tiene que ver con que igual todos somos huérfanos. Y quizás quienes estamos más en la ciudad o quienes están más cerca del trópico, podemos tener algún tipo de alucinación respecto a nuestra falta de orfandad o a algún nivel de control o a la paz, de alguna manera, de tener algo seguro, pero en la práctica esa hostilidad que demuestra el ambiente en el Punta Arenas es algo que nos acompaña a todos. Yo creo que también la pandemia nos dejó súper claro eso. Sí, totalmente. O sea, la soledad, claro, es la misma. Em, es la misma en cualquier parte, pero claro, esos factores, por ejemplo, la nieve en el cuento que leíste al comienzo, em, bueno, es clara para mí al menos una metáfora, esa nieve, esa nevasca tormentosa, ¿no? De una mujer muy de los 90, ¿no? De la vida doméstica, de las vidas que yo vi en mi infancia. Y, y claro, alguien me decía, no es tan normal que nieve, o sea, no es que en todos los cuentos nieve, es algo particular. Em, pero claro, para mí era muy natural, ¿o no? Contrastar siempre las emociones con esas experiencias casi climáticas o del paisaje. Sí, además que en ese caso, en ese cuento en particular, y luego mi siguiente pregunta iba hacia allá, pero ese cuento en particular también tiene que ver con que ella se supone que tiene lo que debería quererse, ¿no? Ella tiene la familia, tiene el marido, tiene la casa, está armada, tiene el Mm, trabajo, que no quiere volver. sí, Pero claro, ella quiere huir, finalmente. Entonces, quizás esa inmensidad en la que se pierde en esa escena que yo estoy leyendo, ese no ver, de alguna manera le da más confort, más tranquilidad que aquello que sí es tan tangible que se supone que era lo esperable. Y ahí una cosa que me llamó la atención de estos descuentos es que son súper distintos los descuentos. O sea, tienen en común el espacio geográfico, no necesariamente ni el espacio climático, porque hay nieve, pero también hay otras donde eso no sucede. Hay mundo urbano y también hay pueblo, como en el primer cuento, ¿no? Y hay toda esta mezcla de lugares y también de tonos y de voces que hablan. De hecho, hay un cuento que probablemente fue los que más me gustó, que es un de un perro que está envenenado, ¿cierto? Que está hablándose desde un perro envenenado, que no sabe que está envenenado. Entonces, preguntarle también esa búsqueda por una diversidad al interior de este límite que tú te pones en esta colección de cuentos. sí. En general, varios de esos cuentos los escribí muchas veces, desde distintas voces narrativas. El cuento del perro lo escribí antes desde una mirada más antropocéntrica, hasta que la propia escritura me llevó a pensar que debía ser narrado desde un perro. En ese sentido pruebo mucho siempre las voces, pero no porque quiera ver cuál calza mejor, sino que diría que es como una búsqueda de qué es lo que el texto necesita o la historia que quiero contar, qué es lo que necesita. Y eso nunca lo sé, me gustaría desarrollar esa habilidad de saberlo desde un comienzo, pero en general pruebo mucho, por eso fue un libro que me tomó hartos años. Yo creo que precisamente por esas búsquedas que son intensas también, porque Uh -huh. escribes el cuento entero en tercera persona, no sé, y después lo escribes completamente en primera persona y así. Sí, yo creo que, y me acordaba leyendo tu libro, Terremoto Blanco, y conversamos con su autora Natacha Villarzún Cartagena, de que hace un tiempo atrás leí Soy un pájaro ahora, del Vladimir Rivera. No sé si lo has leído, pero si no, te lo recomiendo Ah, muchísimo. ya, no, no lo he leído, pero sí
tengo Y yo me acuerdo bien... que también es un libro, en este caso es insular, está como instalado como en Chiloé, ¿no? Y yo pensaba cuando leía ese libro que debería haber como estas advertencias que tienen los alimentos, de como alto en azúcar y no sé qué, también en libros que parecen inofensivos, como el tuyo, como el de Vladi, ¿cierto? Y otros que parecen, no, dice, es un libro chiquitito, este tiene 75 páginas, 10 cuentos, una cosa así, pero a mí me pasó que no es un libro que se pueda leer rápido, o por lo menos yo no pude. Porque requerí como tomarme un tiempo entre un cuento y otro cuento, porque son todos bien terribles en términos de, empiezan muy normales y muy tranquilos, y todos van adquiriendo una densidad y algunos de ellos terminan muy fuerte, a pesar de que uno pueda oler el peligro, como en el cuento de los marineros rusos. Entonces uno dice así como, ay hija, pero ¿qué está haciendo? ¿Cierto? Uno empieza a No decir, vayas, uy, no vayas. esto no va a acabar bien, ¿no? Pero, claro, pero uno siempre está con la esperanza de que pueda haber un giro, que lo hay, pero bueno, no les vamos a contar el cuento. Pero creo que también es interesante esa como idea de partir desde un lugar que pareciera muy calmo, que pareciera muy cotidiano, que pareciera muy controlado y que de a poquito los cuentos van agarrando cierta, no sé si decir densidad, ¿no? Pero cierta intensidad, sin duda. Sí. De acuerdo, debiera venir un sello alto, alto en drama, alto, Claro, alto en emociones. alto en emociones, sí. Es que me pasa que es raro, pero no escribo todo lo que pienso. Por alguna razón trato de contener lo más posible y dejar la idea más resumida o más en bruto de lo que yo quiero decir. Entonces yo creo que por ahí se forma un poco eso de que de momento se vuelve muy intenso y es porque siento que estoy conteniendo mucho Mm. o escribí mucho y borré y dejé un poco, ¿no? Dejé como lo que necesitaba para decir. En eso no me gusta extenderme, no tengo esa inteligencia quizás narrativa para extenderme tanto, sino que trato siempre de acotar y eso yo creo que quizás le da esa, intensidad que decíamos. Claro, claro, probablemente lo que uno siente es la contención. Es como aquí en algún momento esta cosa va a desatarse, ¿no? Y a veces lo hace y a Sí, veces no lo hace y uno queda con la sensación así como que, de que quedó algo amarrado ahí, que no se, que con lo que se va a tener que ir para la casa, tranquilamente, es un poco lo que sí, pasa, ¿no? probablemente lo tenía en mi cabeza, pero no lo digité, digamos, pero No, pero al fin, también eso. es problema del lector o de la lectora que va a hacer con esa emoción a lo que tus cuentos les invitan. Conversamos con Natacha Oyersun, Cartagena, autora de Terremoto Blanco, esta colección de cuentos que fue editada por Alquimia. Y para terminar, preguntarte por, volver al principio, ¿no? Porque me dio risa justo hoy día, me escribió una amiga de Colombia, preguntándome por libros australes. Y me Oh. dio risa porque yo acababa de terminar de leer tu libro, entonces yo le dije, bueno, está este, también pensé en Animales Extintos, no sé si lo leíste, que también es una colección de cuentos que también está instalada, pero ahí eso es mucho más rural, está como, pero en el sur de Ah, Chile, ok, muy, muy ya, bueno. bueno. La Paula Wood, por ahí voy a encontrar cómo se llama ella, no sabe. Yo miro para hacia atrás, la gente no lo sabe, pero en la radio estoy mirando hacia atrás porque tengo mi biblioteca en la espalda. Y pensaba también en, bueno, en el último libro, en el penúltimo libro de Baradit, La Virgen de la Patagonia, ¿cierto? O Darwin, creo que se llama Darwin en la Patagonia, pero es como Darwin en el País de las Maravillas, una cosa así, que salió también este año. Hay algo, y eso estoy pensando solo en libros chilenos que han llegado hasta mis manos, pero me puedo imaginar que el mundo austral, y por eso me encantó esta palabra que tú usas en este cuento, ¿cierto? Estar australizado. Es también un espacio imaginario. ¿Qué sientes que hay ahí? Porque partí preguntándote por tu experiencia, pero ahora hablemos del imaginario que hay sobre lo austral. Claro. Bueno, esa palabra australizada, claro, es inventada. Mm, Creo que el imaginario que yo tenía, al menos de Magallanes, era siempre desde su épica o desde sus grandes historias, ¿no? Un territorio con, bueno, el estrecho de Magallanes de por sí, ya por la navegación, la ciencia, la Antártica está muy cerca, eh, que estaba muy encapsulado para mí en ese tipo de relatos. Y de alguna buena manera creía que mi visión de Magallanes era algo mucho más interior o mucho más contemplativa que esas grandes historias. Eh,
y por eso me quise focalizar más en especies de historias mínimas o historias más cotidianas, terribles también, pero cotidianas, que en esta gran como representación que hay siempre de Magallanes. Eh, pero bueno, hay muy buena literatura también en poesía que se escribe desde allá, que me encanta, como Cristian Formoso, Mariana Camelio. Es un territorio que se está narrando constantemente, bueno, lo que hizo antes Francisco Coloane, en fin. Eh, es un territorio que da para mucha literatura. Sí, sí, porque además estaba pensando que ese es el verdadero lugar sin límite. Claro, Ahí estás, ¿no? Y como tú decías, que desde la ciudad se puede ver el estrecho y que uno sienta, no somos nada, básicamente, ¿no? claro, Aquí está el inicio básicamente. o el fin, escoja usted, es una posibilidad. Bueno, Terremoto Blanco, Natacha, hoy en Zoom Cartagena está en librerías, lo pueden conseguir también a través de las redes y la web de Alquimia Ediciones. Muchas gracias, Natacha, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Gracias, Antonella, muchos saludos por allá, ya nos veremos por ahí. Bueno, nosotros vamos despidiendo el programa de viernes, además deseándoles que tengan unas excelentes fiestas, que por favor las disfruten, se las tomen con calma, con tranquilidad, y nosotros volvemos el lunes para un semáforo post-navideño.